versículo 1 al versículo 10. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Vamos a leer, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, no es que primero resucitamos y luego acudimos al Señor, no. En los cuales anduvistes en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el enemigo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, siendo hijos de desobediencia, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pero dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias y pedimos, Espíritu Santo, Señor, toma este control en cada corazón, en cada hijo tuyo, Señor, y aún aquellos, Señor, que no han puesto su corazón a tus plantas y a tus pies, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo sea el que hable, redarguya y ponga la doctrina, Señor, que tú nos enseñas en tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Mire, qué hermosos versículos nos habla claramente sobre cómo el Señor, la salvación está completamente en sus manos, ¿verdad? Hay un versículo que dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces vamos a hablar, pero luego nos dice, parece que se contradice, ¿no? Porque dice, no por obras, porque es por gracia. Y luego dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Fíjese que, o sea, ni siquiera estas obras, ¿verdad? No las podemos atribuir. Dios las preparó de antemano para que anduviésemos, para que las hiciéramos. Entonces, esas buenas obras que son a través del Espíritu Santo, no obras de la carne, ¿verdad? Ya esto lo entendemos. Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces vamos a tratar de entender hoy, porque veo que siempre ha habido en todos los tiempos ha habido los mismos problemas. Dice que el Señor nos preparó, Dios preparó esas obras desde antes para que anduviéramos en ellas. Medite y piense. Dios dice que Él preparó todo. Preparó a Jesucristo, ¿verdad? Para algo, una obra para nosotros. Preparó al Espíritu Santo para que hiciera la obra en nosotros. Pero fue a preparar un lugar para nosotros, ¿no? Ahorita Ana estaba diciendo, un lugar, la Nueva Jerusalén. ¿Quién puede decir que la fue a preparar usted o quién? Él la fue a preparar por nosotros, para dárnosla. Pero fíjese lo que dice, que también preparó buenas obras para que andemos en ellos. O sea, no solo prepara todo lo que necesitamos, prepara las buenas obras. Entonces vamos a hablar sobre las obras. Hoy vamos a hablar sobre las obras.
cosa que tenemos mucho en cuenta, la fe. Una fe y una creencia que queremos quitarle las obras y de quedarnos con la pura fe. Pero ya sabemos que las obras, la fe y las obras son juntas, hermano. No las puedes separar. Entonces no hay que engañarse. Mire, entonces vamos a hablar sobre las obras. A algunos no les va a parecer, pero pues ni modo. La palabra de Dios es su palabra, ¿verdad? Mire, estamos en un mundo donde lo que más se valoran, lo que más cuentan en la tierra aquí son las obras, ¿sí o no? Aquí todo se mide por las obras, por los hechos, por los trabajos, por las acciones, por lo que has hecho en la tierra y en la vida. Esas obras te van a dar un trabajo, te van a dar una posición social, económica, ¿no? Entonces aquí se valora todo se valora, no podemos decir que no sean importantes las obras. Son importantes, porque todo se hace a través de las obras. Dios así lo dejó, hermanos, por favor, ¿verdad? Entonces nuestro paso, existencia en este mundo desde que nacemos, ¿verdad? En este mundo material está registrado, está medido por las obras que hemos hecho. Todo, sí, lo creemos, ¿no? Su trabajo, todo, se mide a través del esfuerzo, el trabajo que se ha hecho, y en base a eso se le reconoce a la persona, ¿sí o no? Por su trabajo, su obra. Esto así es en todos los hombres, por las obras que hemos hecho. Ellas son las que nos van a dar un valor en este mundo. Y también, no solamente en este mundo ante los hombres, sino que Dios nos dice que también a través de nuestras obras, hermano, no solo de tu fe, porque dices, tengo fe, pero las obras dicen lo contrario, entonces no tienes fe. En este mundo, y Dios nos va a juzgar también por las obras. Sí, ya saben esos versículos, ¿no? Si no, vean en 2 de Corintios 5:10, por favor, léanlo de una vez. Nos tenemos que ser conscientes. El hombre de ahorita lo van a comprender mejor. 2 de Corintios 5:10, que dice, y hay más versículos, ¿verdad? 2 de Corintios 5:10 dice, o sea, nuestras obras tienen un valor y van a repercutir no solo en esta tierra, sino en la futura, para que tengamos cuidado de lo que decimos y hacemos. Decimos y hacemos, hermano. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, todos, hermano, pastores, líderes, lo que sea, ancianos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a ser juzgados en un momento dado en el tribunal del Señor por nuestras obras. Ya decimos, nuestras obras no interesan, sí interesan, porque a través de esas obras vas a ser juzgado tú y yo y todos. A veces decimos, es que no es tan importante ayudar al prójimo. Luego me han estado diciendo, hermano, es que usted se preocupa mucho por esto, por lo... Pues es que tenemos que preocuparnos y tenemos que hacer lo que Dios nos pide. No, vivimos en un mundo tan egoísta, tan materialista, que solo es el ego, el ego, el ego. Bien difícil voltear para afuera. Bueno, aquí lo estamos viendo, que no solamente vamos a ser juzgados por los hombres en la tierra, sino también por Dios en la otra vida, para que tomemos en cuenta nuestras obras, hermano, ¿verdad? Aún aquí en la tierra, ¿qué pasa? Ante un juez, un civil, lo que sea, un tribunal, lo que van a juzgar a alguien, ¿qué son? Son sus obras. No lo que él diga hacer, pero es que yo soy cristiano, es que ya acepté a Jesucristo, es que soy fulano. Eso no importa. En un tribunal son sus obras que haya hecho, ya sean malas o buenas. Bueno, por lo bueno no lo juzgan. Y por lo regular siempre hacemos las malas obras hacia los demás, no es hacia tu persona, sino hacemos lo malo
afectando a los demás hombres. Lo mismo las obras buenas, vamos a afectar a los hombres a través de las malas o de las buenas, ¿verdad? No solo por lo que los hombres digan ser, todos decimos ser buenos, todos que nos justificamos en lo que hacemos, sea bueno o sea malo. Sí, no, todos somos iguales, hermano. Si hacemos algo malo, empezamos a buscar la manera de justificarnos. Y cuando hacemos lo bueno, queremos que todos nos lo reconozcan, ¿verdad? Bueno, todos somos así y no me digan que ni uno no es. Todos actuamos y somos iguales, iguales, iguales. Entonces, ahora, tenemos que darnos cuenta y reconocer que todo lo que hayamos hecho va a tener una consecuencia, no solo en la tierra, aún aquí, hermano, cuanto más en el cielo. Esto el mundo no lo entiende. Sabemos que ahora vamos a entender lo que acabamos de ver en Efesios. Sabemos que la salvación, el perdón y toda la obra completa de Jesucristo para la salvación no es por ninguna obra que nosotros los hombres podamos hacer. Y obras buenas. Ya nosotros entendemos esto, que no es por ninguna obra buena que nosotros hayamos hecho, que Dios nos escoge, que Dios nos ve y no. Es por la obra de Jesucristo, eso es claro, ¿no? Ninguna obra de nosotros, ¿verdad? Nos tomó Dios para hacernos sus hijos, sino la obra de Jesucristo. Nada de lo que podamos hacer bueno nos puede tomar para la salvación. Es la obra de Jesucristo, es su muerte, resurrección, su sangre. Pero ahora, una vez que somos dentro del cuerpo de la salvación, que ya somos salvos, ¿qué hay de nuestra vida cristiana? No podemos evitar las obras, hermano. Las obras tienen que seguir manifestándose. La vida de un cristiano, una vez salvo por Jesucristo, también se va a medir, se va a manifestar y se va a juzgar por las obras que hayamos hecho. Ya como cristianos, ya por la nueva vida que Dios nos da, porque nos da el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que podamos hacer las obras de Dios, no de la carne, ¿verdad? Entonces, una vez que somos nuevas criaturas, nuevas personas, ahora salvos, se va a medir, se va a seguir juzgando, manifestando las obras que hayamos hecho, ya como cristiano. Ellas son las que dan testimonio de qué reino somos. No es por venir aquí y estar aquí, e inclusive tener un ministerio, tener un cargo. Eso no. Son las obras que van a dar testimonio de qué reino somos. Porque hay obras del Señor y obras de la carne y de Satanás, ¿verdad? Se ha pasado en nuestra vida, las que hemos pasado en nuestra vida. Creemos y nos aferramos a decir que como ya, fíjese, esto es importante, nos aferramos y creemos, decimos que como ya somos salvos, ya no importan las obras que hagamos. Una vez que ahorita dice, es que ya eres hijo de Dios, ya el Señor te libertó de la ley, y fíjese, ni siquiera saben qué ley, cuál fue lo que el Señor cumplió en la ley, no la justicia tuya, en el sentido de que tú vas a hacer lo que quieras, no, pero bueno, una vez como ya somos salvos, piensan, ya no importan las obras que hagamos. ¿Obras de qué? De justicia. Obras de justicia. Debemos ser justos. Debemos de cumplir lo que la palabra de Dios dice, no lo que mi carne me dice. Obras de obediencia, que es lo mismo, justicia, obedecer la palabra, obras de fe, porque también son obras de fe las que tenemos que hacer, y obras de servicio a su evangelio. Todas estas son obras. Todas estas son obras, hermano. Y todo esto lo tenemos que cumplir. No nomás es que yo nomás voy a hacer esto. No, todas las obras que Dios nos pide, tenemos que cumplirlas, ¿verdad? Entonces, y en base a su evangelio, ya que se tiene que hacer, ya que no se tiene que hacer
el hombre piensa ahora ya como creyente que ya no se tiene que hacer ningún tipo de obra de justicia. Bueno, ya es lo mismo, ya soy salvo. Si veo algo que no es justo y yo hago algo que no es justo, no importa de todas formas. El hombre cree que no necesita las obras de justicia, de fe, santidad y servicio, porque también las obras de santidad que Dios nos está pidiendo, ¿verdad? Que ya no es importante buscar la santidad y vivir como Dios pide. Sí, son obras que Dios preparó de antemano. Dios preparó esas obras de antemano para que andemos en ellas. Santidad, justicia, fe, servicio. ¿Ok? Son obras que tenemos que hacer, cada quien. Y Dios va a poner en un momento dado a tu alrededor algún evento, alguna cosa, alguna persona para probarnos. Si realmente estamos obedeciendo, si realmente nos conmueve el corazón hacer obras de justicia, de caridad, de amor, hacer obras de fe, de servicio. Es que no creo que Dios me vaya a bendecir si hago esto, lo que sea. Dios nos va a probar, hermanos, nuestras obras, si es que realmente estamos obedeciendo a Dios. Y eso nos va a dar el título de ser verdaderos creyentes, no solamente oidores, ¿verdad? Entonces, ahora, ok, nosotros sabemos esto, que hemos dejado las obras. ¿Cuáles obras hemos dejado? Los que han sido ya salvos y que Dios nos ha sacado del mundo, del pecado, del vicio, de la maldad. Ok, ya no hacemos las obras pasadas de pecado, de adulterio, robo, mentira, vicio y todo lo que hacíamos y practicábamos antes. Porque de ahí nos sacó el Señor, nos sacó de hacer ese tipo de obras que practicábamos y vivíamos en ellas. Decimos, yo ya no robo, ya no miento, ya no tomo, ya no soy adúltero, ya en fin, todo esto. Muy bien, muy bien. Pero les voy a decir una cosa, ¿cuál es el fin y el propósito? El que ya no hagamos esas obras no quiere decir que no hagamos las obras de justicia, de fe, de santidad que Dios nos está pidiendo. Ok, esas ya no las hacemos y qué bueno que ya no practicamos esas obras. Ahora, ¿cuáles son las obras que debemos de hacer? Las obras que Dios nos pide a través de su palabra. Y se engañan al creer que ya tampoco es necesario hacer obras de justicia, de fe, santidad, servicio a Dios en su iglesia y fuera, en tu casa, en tu hogar, en donde sea. Dios tiene que probar nuestras obras, hermano. Una prueba de fe, estas obras. Y nosotros pensamos, por eso dice que hace años, que nos gocemos cuando estamos en medio de la prueba, de la lucha, la tribulación, ¿no es cierto? Porque es una prueba de nuestra fe. ¿Y cómo respondemos a las obras? ¿Cuál es la respuesta de esa fe a tus obras? ¿La niegas y sigues haciendo, verdad? Entonces, fíjese, piensan, ¿ya no es necesario? Yo no sé si me captan o no, ojalá que de veras el Espíritu Santo actúe en nuestro corazón hoy en esta noche. Ya no es necesario hacer obras de justicia, fe, santidad, servicio a Dios en su iglesia o aún fuera de su iglesia. Con decir, ya no hago las obras pasadas de pecado, ya no hago las obras de robo, ya no hago las obras de vicio, de acciones que hacía antes y que me eran, ¿verdad?, malas, pecaminosas. Ya no hago eso y ya con eso es suficiente. Dios se tiene que contentar con eso. No, Dios nos está pidiendo hoy que hagamos obras que Él nos pide que hagamos de caridad, de misericordia, de servicio al Señor. Y no tengamos que hacer ningún tipo de obra para Dios, ni en su iglesia, ni afuera. El venir y oír solamente no es suficiente, hermano. Aún el leer la palabra no es suficiente solamente. La palabra tiene que provocar en ti. Ayer nos dio un mensaje que de veras lo deberían de oír, lo grabó Josué sobre la doctrina, bien importante, que provoca la buena doctrina en el hombre, provoca la obediencia, provoca la acción en el hombre, provoca la vida eterna, todo lo que es la buena y la sana doctrina. Todavía traemos arrastrando doctrinas falsas, doctrinas que hemos hecho por nosotros y no queremos salirnos de ellas. Ahorita les voy a decir una de ellas.
que no se me vayan a enojar, pero si se enojan, pues allá ustedes. No tenemos que hacer ningún tipo de obra que Dios le da a su iglesia. Se van a llevar una decepción cuando seamos juzgados por Dios, ya sea en esta vida, hermano, porque también en esta vida Dios nos puede juzgar, o en la futura. Mire qué dice Mateo 5:17, porque mire, la mayoría de las iglesias, y más bien de la gente o de los cristianos, que quieren disculparse de no cumplir la palabra de Dios como nos la da, empezamos a decir que la ley, ya no estamos bajo la ley, pero estamos bajo la ley de Cristo, lo hemos visto esto, ¿ok? Si tan solo entendieras qué fue lo que el Señor cumplió de la ley mosaica, la ley de sacrificio, la ley de todo aquello de los sacerdotes y todo aquello, eso lo cumplió Jesucristo. Pero no quitó muchas cosas, los mandamientos y muchas cosas que tenemos que seguir cumpliendo, hermanos. Es que ya no estoy bajo la ley, pero y quieres hacer lo que quieras, quieres depender de tus propios pensamientos. Dice así, no penséis, por eso digo, no penséis ni creáis, que he venido para abrogar la ley. No, o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor cumplió aún una parte de la ley, no toda. Ahora que venga, cumple lo demás y de los profetas. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera, fíjese, aquí ya es a donde vamos a entender cuáles son las cosas que el Señor quitó de la ley, abrogó en los sacrificios, el sacerdocio, porque dice que también, ¿verdad? Una vez que vino el Señor, el sacerdocio quedó abolido y cuántas cosas. Pero ¿qué es lo que no ha abolido Jesucristo y que tenemos que cumplir? Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, hermanos, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia, y la justicia se manifiesta por las obras, por favor, no nomás porque digas, ya soy justo y tus obras están dando contrario. No fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los... Lo está diciendo Cristo, no entraréis, estaréis afuera. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Entonces, hay mucho que decir en esto, ¿verdad? Jesucristo vino a hacer, a cumplir, a obedecer. ¿Y le costó o no le costó obedecer? Claro. ¿Y qué crees que el obedecer no te cuesta? Claro. Y por eso no lo queremos hacer. Porque nos va a costar economía, tiempo, nos va a costar tantas cosas. Y por esa razón dice, ahí mejor nomás creo y no hago nada. Pues sí. Jesucristo vino a hacer, cumplir, obedecer las obras que el Padre le dijo que hiciere. Ni una de ellas faltó por hacer, ni una de ellas. Y ellas, fíjese, sus obras, dice que las obras que hizo Jesucristo dieron testimonio de quién era y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice que Él se dio a conocer por sus obras. Claro, hermano, ¿cómo se iba a dar a conocer Él? Si no es por las obras que Él hizo, de santidad, de servicio, de amor, de justicia. ¿Qué le podían acusar a Jesucristo los fariseos o los escribas? ¿O tú qué le puedes acusar? Todo lo hizo, todo lo cumplió, nada falló. Todo, ¿verdad? ¿Y qué? Él dice que por las obras que Él hacía, daban testimonio de quién era Él. ¿Que no se dan cuenta que tus obras también van a dar testimonio si eres un verdadero hijo de Dios o solamente eres un desconocido para Dios? Aunque tú digas conocerlo.
pero son tus obras las que te van a dar verdaderamente la entrada al reino de los cielos, porque ya esas obras Dios las preparó para ti. Dice, cualquiera que las haga, cualquiera que haga todas las obras que Dios nos pide, ¿verdad? Habla de hacer las obras que Dios nos pide que hagamos. Tenemos que hacer las obras, hermano, de servicio, de fe, de amor, de santidad, apartarnos del mundo y del pecado, o en fin, ¿verdad? Porque si vuestra justicia, obras, no fueren mayores que la de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Y nos dice esto el Señor también en Mateo 7:15, fíjese lo que dice. Nos dice ahí también el Señor. Debemos de tener un temor, bueno, debemos de tener un temor reverente a Dios y nuestras obras están dando testimonio de que verdaderamente hemos creído, el Espíritu Santo está obrando en nosotros esas obras. No son las que yo quiera. 7:15 dice, por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Aquí nos han llegado que no se imaginan. Pero por dentro son lobos rapaces, por afuera parecen ovejitas. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado. ¿Y quién lo corta? El Señor, y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces debemos de tomar muy en serio esto. Nuestras obras, hermano, nuestras obras. ¿Qué estamos haciendo realmente de parte de Dios en nuestra vida? Aquí lo está diciendo. Y en Juan 15 también lo dice ahí. Miren, voy a seguir leyendo esos versículos para... Solo la palabra es la que nos tiene que redarguir. No es lo que yo quiera, lo que tú quieras. Imagínense los judíos que estaban tan habituados a sus doctrinas, como ayer veíamos, a doctrinas judías, y cuando viene el Señor y les redarguye y les dice, no es eso lo que deben de hacer. Mire lo que les dice. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Esto tener miedo. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra va a ser esa obra también, limpiarnos de toda inmundicia, de toda mentira, doctrina falsa. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, nuestra carne no puede llevar ese fruto de Dios. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque el fruto viene de él, no de nosotros, del Espíritu. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secarán y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es santificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Todas estas obras que debemos de hacer, hermano, no importa que nos critiquen, no importa, hermano. Tú haz lo bueno, haz lo que Dios nos pide y no importa que la gente diga lo que quiera. Y seáis así mis discípulos, y seáis mis discípulos. Y ahí mismo, en el 15:24, dice, que el 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. No podemos decir que no podemos dar fruto, hermano, porque para eso nos puso el Señor, para llevar fruto y vuestro fruto permanezca.
para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os lo dé. Mi fruto permanezca. ¿Cuáles son los frutos? Las obras de justicia, las obras que Dios nos está pidiendo. Entonces no pueden decir ni creer que ahora que somos hijos de Dios, hermanos, por favor, nuestras obras no son importantes, no son necesarias para tu vida presente y futura. No pueden decir, hermano, no se deben dejar engañar por los que no creen y por los que dicen, no importa, tú ya eres cristiano. ¿No es verdad que Dios mismo se dio a conocer al mundo por sus obras, hermano? ¿Sí o no? ¿Cómo se dio aún el Padre a conocer? Por sus obras que Él hizo, de creación, obras de creación, de salvación. Sigue, nos damos cuenta la providencia de Dios. ¿No son obras de providencia? ¿Cómo nos sustenta? ¿De dónde cree que son esas obras? De Dios, de providencia, de sustento, pero también obras de juicio, hermano. Obras de juicio. Yo, bueno, ¿para qué les cuento? Desde que hemos llegado aquí, no solamente hemos visto obras de salvación, de sustento, de providencia, de juicio, tarde que temprano. Entonces, ¿verdad? Todo esto es parte de las obras de Dios, que ningún Dios falso puede decir ni hacer, aunque haya muchos dioses, diga, ¿qué obra hacen esos dioses? Dice en la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Romanos 1, 19, 21, que Dios se dio a conocer por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa a los hombres. Dios se dio a conocer por las obras de Él, por las obras de Dios. No nomás volteamos al cielo y a cualquier lado, todos somos una obra de Dios. Entonces no solamente por lo que dice ser, como los falsos dioses dicen ser dioses, pero no tienen ninguna obra a su favor. ¿Qué obras de Dios ha hecho? Todo es obra de Dios. ¿Se acuerda que dice en Apocalipsis 14, cuando viene el juicio también, uno de los juicios finales? Fíjese el testimonio de los ángeles y de Dios, ¿verdad? Dice en el 14, 14:6, dice, al final el mundo también se va a dar cuenta por las obras que Dios va a hacer de justicia, ahora que venga, todo esto que está pasando, ¿qué creen que son? El hombre no le reconoce esas obras a Dios, dice, no, pues es la naturaleza, son obras de juicio. Dice, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a grande voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar. Y nos sigue hablando. Y nos dice, en el 15:3, de ahí mismo de Apocalipsis, dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, tus obras. ¿Qué cosa no vieron los judíos? Las obras de Dios, de juicio, de justicia. No queremos ver eso, queremos ver obras de misericordia, pero no se van a evitar tampoco las obras de juicio que Dios ya tiene preparadas, hermano. Quisiéramos no ver esas obras y no pedir nunca juicio por nadie, sino pedir misericordia, no juicio, aunque por los enemigos y todo lo que quieran, lo que tenemos que pedir es misericordia. ¿Por qué? No juicio, hermano. ¿Verdad? Entonces, ¿se dan cuenta cómo el propósito de la doctrina, como nos decía ayer Josué, es conocer la verdad? El propósito de la doctrina de Dios, su palabra, es conocer la verdad del error. El error que todos tenemos y que tenemos que ir quitando de nuestra vida. Y voy terminando con esta reflexión y todo lo que ahora entonces entendemos. Mire, las obras del Señor se tienen que manifestar. Las obras de Satanás también se tienen que manifestar. Satanás obra en el pecado, en el mundo, en el vicio, en la maldad, en todo lo malo. Creo que
creo que te lo entendemos, que uno de los grandes engaños del diablo, porque el diablo es el engañador, el mentiroso, uno de los grandes engaños del diablo está relacionado con las obras de los hombres. ¿Por qué digo con las obras de los hombres? Por esto, es donde más ataca el demonio. Una falsa doctrina, enseñanza sobre las obras de los hombres, haciéndoles creer cosas falsas. Ejemplo, primero, por un lado, por el lado religioso, Satanás hace creer a los hombres que por medio de obras religiosas, sociales, buenas, pueden alcanzar salvación, perdón, sin aceptar la obra de Cristo. Todas las religiones creen que por sus propias obras, este es uno de los engaños de Satanás, es que mira, tú nomás haz lo bueno, pero ¿cuál es lo bueno? Solo lo bueno lo puede hacer por Cristo. En fin, es un engaño, ¿no? Que creen que por sus obras van a ser salvos. Sabemos que no, pero por el otro lado, también hace creer a los hombres y a la iglesia sobre todo, que ya no importan sus obras, que estén haciendo porque ya son salvos por fe. Este es el otro engaño. Por un lado te dice, a los religiosos, así estamos, por tus obras te vas a salvar. Y ahora en la iglesia te dice, ya no importan, no importa lo que tú hagas, ya tú eres salvo por fe. Obras que Dios pide a sus hijos y a su iglesia, si ya no importa, tú ya eres salvo por fe. Ya no importa que tengas un servicio, una santidad, una obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí se entiende, verdad? Creen que ya son salvos nada más por venir, sentarse en la banca, escuchar, nunca hacer nada. No es cierto. Está en un peligro la vida cristiana cuando solamente creen que no importan lo que tú estés haciendo para la obra de Dios. Mira, entonces, ahora, aquí voy a entrar más al tema que quiero tocar. Este es un tema que yo no he tocado y Dios es testigo. No lo he tocado, ¿por qué? Pero Dios me habló que tengo que hacerlo. Si les gusta, no les gusta, si se enojan o no se enoja, ya ese es un problema entre Dios y ustedes. Porque mire, una de las doctrinas, obras que se niegan a hacer, es el que tengamos que dar nuestro diezmo o nuestras ofrendas. En esta iglesia, no en otras no, pero en esta iglesia una de las doctrinas falsas que siempre ha existido, es que no importa que tú tengas que diezmar, ofrendar. Tú ya eres hijo de Dios y eso nadie te obliga, no. Nadie hemos obligado. Esto tiene que nacer del corazón y del Espíritu Santo. ¿Me entienden? No es por las fuerzas. Yo por eso nunca les comento esto. Pero Dios mostró que sí se los tengo que decir para que ya venga o la bendición o el juicio. Eso ya es cuestión de Dios, ¿verdad? Mire, estas son de las doctrinas a las obras que se niegan a hacer, en que es el que tengamos que dar nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Creen que el Señor ya los salvó y que ya nos eximió de dar ofrendas y diezmos al Señor. Y se quieren agarrar de una doctrina, es de la ley. Vamos a probarlo con la palabra de Dios, ¿verdad? Pero fíjese, es que ya somos salvos, hermano. Ya no importa si das o no das. No es cierto, hermano. No te creas. No se dejen engañar por falsas doctrinas mentales. Pero esto es lo contrario, fíjese, ¿sabe qué? Dios solamente recibe aquello de que son parte del cuerpo. Es lo contrario, es todo lo contrario. Solo siendo salvos, hijos de Dios, perteneciendo a su reino y a su iglesia, es que estamos bajo las leyes, las reglas de Dios y su obediencia. Claro que cuando estamos fuera del cuerpo, de la iglesia de salvación, no tienes ninguna obligación. Sí, eres libre a hacer lo que quieras. Pero una vez que ya eres parte del cuerpo, eres libre para hacer lo que quieras. Si quieres ofrendar, si quieres diezmar, si quieres hacer venir a los cultos. Son libres según ellos, ¿no? Pero no, eso no es la libertad que Dios te dice, ¿verdad? Entonces dice, es que estamos bajo las leyes y las reglas de Dios. Al momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, aceptamos ser parte del reino de los cielos, entramos a su reino, a su gobierno.
y Él nos exige y nos pide esto, ¿sí o no? Sí. Mientras no seas parte del reino de Dios, de Jesucristo, estás exento, claro. Nadie le va a pedir al diablo. Mientras sí se entiende, ¿no? No seas parte del reino de Dios, estás exento de dar tu diezmo, tu ofrenda. Mientras no seas su iglesia, no tienes obligación. Pero una vez que estamos dentro, si lo quieren tomar, le digo, si se enojan, allá ustedes. Si se lo toman mal, también. Pero la palabra de Dios sí nos dice que tenemos que ofrendar y tenemos que diezmar. Si ni siquiera ofrendamos, menos vamos a diezmar. ¿Por qué? Nomás díganse por qué. ¿Es bíblico o no es bíblico? Claro que es bíblico. Claro que es bíblico, ¿verdad? Mientras no sea su iglesia, ok, no te podemos obligar. Pero si ya eres parte de la iglesia, tenemos que hacerlo, hermano. Ahorita les voy a decir, solo la adquirimos esa obligación siendo hijos de Dios y estando en su iglesia, siendo parte de ella. Si una persona no es parte de la iglesia, no se le debe de pedir un diezmo, una ofrenda. Pero al ser parte del cuerpo estamos ya bajo una obligación, hermano, de esa parte. Como fue y es a Israel. ¿Qué pasó cuando Dios ya tomó a Israel? Mientras estaban esclavos, pues ni modo que les pidiera. Una vez que salen y ya les da la tierra y todo, solo a ellos como nación estaban obligados a dar su diezmo y ofrenda. Las naciones estaban exentas. ¿A poco el Señor les iba? El Señor a nadie que no sea un hijo de Dios le va a exigir. Y si lo dan, pues que lo den, ¿verdad? Pero solamente a los hijos de Dios, Dios nos va a pedir que hagamos esto, porque somos parte de su reino. Están, ¿verdad? Entonces, fíjese, pensamiento. Mire, yo puedo decir, es que yo como pastor estoy exento de dar mi diezmo y mi ofrenda. ¿Qué creen ustedes? Díganlo. No. Beto, Enrique, y los que predican, Anis y los que predican, porque predican, están exentos ya porque son ministros. Los misioneros, Beto, ahí sí le da hoy su regañada cuando no ofrenda. Tenemos una obligación. Sí. Los músicos, porque tocan, ¿ya están exentos? Anis, Alex, ¿estás exento? No estamos exentos, hermano. Y mire, es una bendición cuando lo empezamos a hacer. Perdóneme, yo no quiero, estoy hablando general. Si tú ya eres parte de la iglesia, hermanitos, hay gastos de la iglesia, hay cosas que se tienen que pagar, que hacer. Yo tengo aquí 43 años. Y dígame, Anis es testigo, Alex, de los que tienen más tiempos, los más rucos, ¿cuándo les hemos exigido? Nada, el que quiera dar, pero creo que Dios me habló sobre esto. Y ¿sabe qué? No lo quería dar, no lo quería hacer, ¿no? Que lo dejo suego, Beto, pero luego lo hacen más fuerte esto y más. Perdón si se ofenden, hermano, pero yo les comparto nomás lo que el Señor me dio. ¿Usted cree que, por ejemplo, el presidente de México y sus achichincles, todos sus, ¿cómo se dicen? Diputados, ¿ustedes creen que porque es el presidente, porque es los abogados o los, ¿cómo se llaman? Diputados, senadores, no deben de pagar impuesto? Eso se los roban. No lo quieren hacer, pero ellos están bajo, ¿o no es cierto? ¿A poco van a decir, como usted es el presidente, como ustedes son los diputados, pues ustedes ya no paguen nada? No es cierto, tienen que presentar y pagar, ¿me entienden? Todos ellos y nosotros igual, porque es que yo soy pastor, yo estoy exento. No, hermano, yo sé que no, yo lo tengo que hacer, yo sé que es parte de mi propia obligación y lo hago con gusto, con gozo. Y si ustedes supieran cómo Dios obra. Lucas 11:42, termino con ese versículo.